Uno de los síntomas de salud espiritual es cuando tenemos hambre de Dios. Así como en el mundo físico un síntoma de salud también es tener hambre, o pensado al revés, un síntoma de enfermedad es que se quita el apetito. También hay un reflejo en lo espiritual en esto. ¿Y cómo podemos entonces seguir creciendo en la fe? En este segundo episodio relacionado a las raíces de nuestra fe, las raíces en especial para aquellos nuevos creyentes, pero si también llevas años en la fe, es buenísimo volver a lo esencial. Y hoy te quiero hablar acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia, entendiendo que Dios nos ha dejado un libro que, según dice una frase popular, que la Biblia es el único libro que me lee a mí. No es un libro cualquiera. La Biblia es un libro que tiene cantidad de historias emocionantes, tiene cantidad de testimonios, hazañas de la fe, contiene himnos, cantos, contiene tradiciones orales. Es un libro impresionante. Pero te quiero plantear lo siguiente: para que podamos crecer verdaderamente en la fe, necesitamos realmente enamorarnos de Dios, enamorarnos de Jesús, porque si estamos enamorados de Jesús vamos a querer correr a la Biblia, orar y decir: Dios, háblame por medio de la Biblia. Entonces, yo te quiero animar a que no leas la Biblia por obligación. Hay maneras de leer la Biblia que no van a aportar mucho a tu vida espiritual, pero no es por el contenido es el mismo de alguien que lee la Biblia con otra intención. Te quiero animar a leer la Biblia, como te decía, para conocer a Dios. Y es que para abrir la Biblia también necesitamos nosotros abrir nuestro corazón. No leerla porque es un deber o es una obligación, sino que más bien leerla porque anhelamos encontrarnos con Dios, anhelamos escuchar su voz. ¿Te das cuenta de la diferencia de énfasis en el cual me estoy deteniendo? Y es porque si quieres verdaderamente crecer día a día con el Señor, tenemos que hacer y vivir lo que nos dice el Salmo 1, que ayer ya comenzamos a leerlo. Dice así, voy a leer desde el versículo 1 nuevamente. Nos dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Y aquí viene la clave: sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Aquí hay una tremenda clave, porque ¿cómo es que se acerca el escritor a la ley del Señor? ¿Se acerca por obligación? No, se acerca porque se deleita en ella. No sé si te ha pasado, por ejemplo, en la noche, que te vas a acostar y sientes mucha hambre. Algunos tienen más hambre que sueño, así que se levantan a comer. Bueno, otros tienen más sueño que hambre, así que dicen: bueno, ya está, al día siguiente desayuno. Pero hay un hambre espiritual que está dispuesta a levantarse incluso a medianoche para estar con el Señor, para leer su palabra, para cultivar una relación con Jesús. Estas son raíces profundas, estas son raíces que llegan a los nutrientes, porque nos dice el versículo 3, siguiendo este hilo de que las personas se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Versículo 3, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Entonces, estos árboles adquieren también los nutrientes de sus raíces que están cerca de la orilla del río. Así que imagínate cuántos nutrientes reciben. Pero esto sucede porque hay un deleite en la ley del Señor. La gran pregunta es, bueno,
¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que para cuando leemos la Biblia, ella sea para nosotros un deleite? Te quiero compartir algunas claves ahora, ¿sí? Y luego dejarte un desafío práctico. Una de las claves con las cuales podemos nosotros leer la Biblia y que sea un deleite es, número 1, pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Así, por ejemplo, el apóstol Pablo oraba en el libro, en Efesios capítulo 3, que para que los efesios puedan comprender el amor de Cristo, es decir, que haya como una visión espiritual, que realmente el Espíritu Santo sea hablándonos también de una manera personal, de una manera directa, a través de su palabra, que sea iluminando nuestro entendimiento. Entonces, esta es una clave muy importante. Otra clave importante al leer la Biblia es que la transformes en una oración. Que transformes lo que estás estudiando, leyendo, lo que Dios te está hablando, en también un compromiso con Dios. Pensemos, por ejemplo, cuando nos dice el libro de Santiago que si alguno ve a un hermano que está en necesidad y no lo ayuda, ¿cómo puede decirse que esa persona tiene fe? Estoy parafraseando lo que dice el libro de Santiago. Bueno, después de leer eso, podemos transformarlo en una oración. Dios, ayúdame que en este día, donde vea alguna necesidad, ayúdame a poner por obra lo que tú has depositado en fe en mi vida. Y lo transformamos entonces en una oración. Así que estas dos claves son muy, muy buenas, muy importantes. Hay muchas más y muchas maneras de estudiar la Biblia. Una manera que a mí me gusta mucho es estudiar un texto bíblico y casi siempre un texto bíblico está conectado a otro, o especialmente en el Nuevo Testamento cita mucho al Antiguo Testamento. Entonces es estudiar la Biblia, sentarse a estudiar la Biblia y decir, Jesús aquí está, por ejemplo, respondiéndole a Satanás en Lucas 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Jesús ahí está citando el Antiguo Testamento. Entonces, ir al Antiguo Testamento y leer qué dice todo ese pasaje bíblico y luego volver al Nuevo Testamento, al pasaje que estábamos leyendo, y así empezar a estudiar la Biblia como con las conexiones internas que ella misma tiene. Otra manera práctica de estudiar la Biblia es bajarte la aplicación de la Biblia y comenzar un plan de lectura. Comenzar un plan de lectura sobre algún tema específico. La aplicación que es como la más conocida actualmente de la Biblia es una aplicación que se llama YouVersion en inglés. También en esa aplicación, cuando vos la usas, puedes buscar planes bíblicos sobre, por ejemplo, cómo superar la depresión, cómo tener esperanza, acerca de cómo disfrutar mi trabajo o cómo entender la misión y el trabajo. Así, del tema que se te ocurra, vas a encontrar un plan de lectura bíblico, algunos de tiempos más cortos, como 3 días, o incluso leer la Biblia en 1 año, que está buenísimo también. Otro desafío práctico que quiero dejarte, y que este es uno de mis favoritos, es escuchar la Biblia, escuchar la lectura de la Biblia. Para eso hay una aplicación que se llama Lectura Pública de la Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, pero dramatizada. Entonces es muy entretenido porque es como que uno estuviese escuchando un radioteatro. Es muy genial. Eso lo puedes hacer cuando vas de viaje, en el colectivo, o cuando estás haciendo alguna labor en tu hogar, algo que te permite también estar prestando atención a lo que estás escuchando. Y uno aprovecha los tiempos también de viaje para meditar en la Escritura.
Estas son solamente algunas de las formas, y la última que te comparto es escuchar el podcast de Un Café con Jesús. Bueno, ese es mi podcast, es el podcast nuestro, digo, con el Señor. Pero aparte de este podcast hay otras aplicaciones que están buenísimas. Una es Lectio 365, que tiene meditaciones bíblicas, que también están muy buenas. Hoy en día están apareciendo muchas aplicaciones geniales, así que también está muy bueno que las puedas explorar, meditar las escrituras, escuchar devocionales. Así que te estoy compartiendo como una lluvia de ideas, pero no te quiero abrumar. Te quiero invitar a que escojas una. Escoge solamente una y empieza a ponerla en práctica. Y eso es suficiente. Es suficiente porque así se empieza a crecer. De a poquitito, paso a paso. Así que escoge uno de estos desafíos y te animo a que comiences. Comienza. Y como te decía al principio, cuando abras la Biblia, también abre tu corazón. Porque la Biblia es el único libro que nos lee a nosotros. Es decir, que Dios nos habla por medio de las Escrituras. ¿Cómo saber que la Biblia es verdad? Es una cuestión, como decían los reformadores, que es como probar la miel y saber que es dulce. Para eso es necesario tener una experiencia con Dios por medio de su palabra. Es como leer la palabra de Dios y decir, sí, esto es dulce para mi alma. Este es el verdadero sabor del cielo. Es una cuestión espiritual. Así que te animo a que tengas esta experiencia con Dios. Esta experiencia que, como dice el Salmo 1, meditando en la ley del Señor de noche y de día. Una meditación constante, un constante crecimiento en la palabra de Dios. No dejemos de centrar nuestra vida también en la palabra de Dios. De lo contrario, podemos perder el rumbo, extraviarnos en doctrinas populares, y la doctrina bíblica es importante, es fundamento. Cuando Jesús enseña diciendo que el que al final del Sermón del Monte dice que el que construye su casa sobre la roca, que son sus enseñanzas, pueden venir tempestades, vientos y no van a destruir esa edificación, esa casa, porque están construidas sobre las enseñanzas de Jesús. Y sus enseñanzas las encontramos en la palabra de Dios. Así que, habiéndote dejado estos desafíos, te invito a que quizás ahora mismo puedas bajarte la aplicación o abrir la Biblia, tomar un salmo, por ejemplo, y empezar a transformar ese salmo en una oración personal. No voy a orar al final de este episodio, invitándote, si es que puedes hacerlo, a que tú mismo, entre comillas, termines el episodio leyendo la Biblia. Así que te mando un abrazo grande y que el Señor nos siga hablando por medio de su palabra.